con nuestro invitado que es Harry Camino. Harry es un comunicólogo con mucha experiencia en el tema de comunicación social y he tenido la dicha de encontrarme con él en el camino, en este camino del tema de alfabetización en salud. Y Harry ha conducido una investigación y publicación sobre todas las claves de la responsabilidad social para revertir la pandemia. Pero nos estamos refiriendo a la pandemia previa de esta pandemia que estamos viviendo por COVID-19. Nos referimos a la pandemia por el tema de obesidad y sobrepeso en México y las enfermedades relacionadas a este padecimiento, que es una pandemia a nivel mundial, en la cual México desafortunadamente está encabezando la lista. En este sentido, le he pedido a Harry que comparta con nosotros la historia de esta publicación, cómo se reúne el empresariado. Y esta vez no fue desde el Workplace Wellness Council, que llevamos ya 10 años reunidos para poder lograr este tipo de compilaciones y de publicaciones también. Esta vez fue desde Movisa, una asociación a la que conocimos y a la que queremos por Erika Quevedo, una amiga con la que tuvimos la oportunidad de trabajar en la Cámara Americana. Así lo hicimos Celi, Alma y su servidora. Y bueno, queremos mucho a la American Chamber y queremos mucho a toda la gente que se dedica en cuerpo y alma a este tipo de temas. Harry, muchísimas gracias por aceptar compartir con nosotros esta publicación interesantísima, que también nos sirve de guía, dado que nosotros el año próximo estaremos trabajando con nuestros colaboradores, contigo también y con nuestros afiliados, para cada vez más lograr este tipo de documentos y de tener dato duro para ayudar a los tomadores de decisiones. Pues sin más, Harry, estoy muy contenta. Yo ya estuve leyendo un poco o bastante al respecto de lo que has hecho y me emociona que lo compartamos con nuestros afiliados y amigos. Adelante, Harry. Gracias, comunidad del Wellness Council, por escucharnos. Muchísimas gracias, Ángeles, y buenas tardes a todo mundo en esta mañana fresquita aquí en la Ciudad de México, que se siente ya el cambio de temporada. Y no obstante, pues como decías, ya llevamos largos 8 o 9 meses en esta nueva realidad. Y la verdad es que nos ha apabullado, ¿no? El grado de desafío que todo esto está trayendo al sistema empresarial, al sistema de salud, al sistema económico y al sistema, yo diría, de ubicarnos y reconocernos como seres humanos preocupados y ocupados por el otro, ¿no? Creo que si de alguna manera vamos a poder salir y transitar de esto es con nuevas reglas, y nuevas reglas que se traduzcan en nuevas formas de pensar la empresa y en nuevas maneras de hacer pues una vida enfocada en la prevención y una construcción de valor y de beneficio económico para las empresas que redunde en beneficio para las personas que trabajan en ellas, para las personas que están en las comunidades en torno de ellas. Estas nuevas empresas y el tema de la salud, yo creo que es algo que ya llegó para quedarse. No me imagino que ya en enero o en febrero o cuando llegue la vacuna, pues estos temas se dejen de tener sobre la mesa, porque nos hemos dado cuenta que somos frágiles, y creo que esa es una de las lecciones de todo esto, y reconocernos como frágiles pues nos hace enfocarnos a qué podemos hacer para ser más fuertes, ¿no? Como sistema. Entonces, pues voy a empezar a compartir. Permítame un momentito. La presentación de hoy tiene un video.
y es mi interés que se vea y se escuche muy bien. ¿Se ve? ¿No? A ver, perdón. ¿Qué está pasando aquí? Ahí ya podemos ver la presentación, Harry. Sí, sí, sí. Disculpen. No sé si a ustedes les ha pasado de trabajar con 2 monitores, pero es un buen desafío. A ver, aquí ya está la portada. Sí, ¿Sí? Perfecto, gracias. Muy bien. Pues entonces, el tema, como decía Ángeles, es cómo se documenta la movilización frente a una pandemia, y una pandemia que lleva pues ya varias décadas con nosotros. El tema para ubicarlo es la creación en 2017 del Movimiento por una Vida Saludable. Esta es una organización sostenida por más de 80 socios y empresas de distintos rubros y de distintos sectores. Esta organización en 2020 se decide disolver, pero me parece, no obstante, que es importante que se conozca y se aproveche lo que se construyó y la forma en la que se fueron entendiendo los caminos que desde sectores tan distintos y tan grandes se podían transitar de manera organizada, de manera coordinada, de manera armónica. Entonces, el año pasado, pues estas compañías querían conocer su impacto y tener una dimensión transversal, porque no sabía el de la empresa A lo que estaba haciendo el de la empresa B, más que de la puerta para adentro. Y construyendo esto, pues se contaría con argumentos a favor. Esto enmarcado en el punto antes de esta ley, que ahora hemos visto sus efectos con el nuevo etiquetado y demás, y la importancia de exponer lo que se estaba haciendo de forma conjunta, llevó a la construcción de este concepto, ¿sí? Una iniciativa de 360 grados por un México activo y saludable. Entonces, pues hoy vamos a hablar de 4 cosas, básicamente. Vamos a hablar de cómo homologamos lo heterogéneo, cómo le damos narrativa y por qué es importante construir un storytelling al respecto. Porque un movimiento se va a construir en la medida que haya followers, en la medida que haya seguidores de este movimiento. Tener el argumento, el mejor y el más poderoso argumento de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, trae a personas y acerca más personas con el mismo propósito. Vamos a hablar de acciones saludablemente responsables y de aprendizajes. Entonces, mejor que mejor lo vamos a entender con este documental, que es parte del trabajo que nosotros en Satya, Comunicación con Propósito Social, nos dedicamos a hacer. El compendiar en narrativas poderosas estas historias de cambio. Vamos a verlo. México ha experimentado una transición epidemiológica. Hemos pasado de enfermedades infecciosas a crónico-degenerativas. Es decir, hace 50 años, los mexicanos teníamos que lidiar con diarreas, neumonías o meningitis. Hoy sufrimos principalmente infartos, diabetes y tumores. No queremos quedarnos estáticos dando vueltas en los datos conocidos por todos. Que la diabetes es el padecimiento con la tasa más alta de mortalidad en nuestro país. La obesidad es un problema de salud grave a nivel mundial. Cuando se deteriora la calidad de vida de las personas, sufren las familias, pierden los negocios y se daña la economía nacional. El INEGI calcula que de cada peso que cuesta cuidar a estos millones de mexicanos enfermos, 40 centavos son aportados directamente por los hogares. La obesidad es multifactorial y sus causas son fisiológicas, psicológicas y también culturales. El creciente sedentarismo, las dietas altamente calóricas. Para los mexicanos, comer no es cuestión de nutrientes y calorías,
es un indicador de bienestar y de identidad. Nos puede significar más reconocimiento, recompensa o convivencia. Como sociedad no percibimos a la obesidad como un problema de salud, mientras podemos cumplir con nuestros roles y responsabilidades. Paradójicamente la vemos en el otro, pero no en nosotros mismos. Ante la complejidad de esta problemática, la solución solo se alcanzará con la corresponsabilidad de gobierno, industria y sociedad, todos juntos. Como respuesta al reto, nace el Movimiento por una Vida Saludable, una alianza única en su tipo que reúne a más de 80 empresas de diferentes sectores económicos, organizaciones de la sociedad civil, organismos de investigación y academia para trabajar juntos en la salud de los mexicanos. Usamos la investigación científica para tomar decisiones, innovamos para generar soluciones con enfoque integral, generamos iniciativas que transforman vidas e inspiramos a los líderes empresariales a crear valor social. Siempre poniendo a las personas al centro de nuestras acciones. Gracias a las 265 alianzas realizadas con los 3 niveles de gobierno y miles de voluntarios, hemos logrado reformular más de 2.600 productos, reduciendo el contenido calórico, grasas saturadas y sodio. Lanzar más de 1.000 productos con porciones reducidas. Integrar en menús de restaurantes información nutrimental y crear platillos con menor contenido calórico. También hemos invertido 360 millones de pesos en impulsar un promedio de 70 programas en centros de trabajo, escuelas y comunidades, beneficiando a más de 54 millones de personas. En los centros de trabajo, activamos un promedio de 40 programas que benefician a más de 172,000 colaboradores, promoviendo pausas activas durante las jornadas laborales, torneos e infraestructura deportiva. Además, damos acceso a comedores con menús balanceados, opciones reducidas en azúcares y grasa, así como líneas de orientación y talleres de capacitación. Los días que sí hago actividad física, pues sí me siento más, con más energía, con más ganas. En las escuelas, hemos implementado 7 programas que llegan a más de 10,000 primarias a nivel nacional y benefician a una comunidad escolar de casi 9 millones de niños y 40,000 profesores. Nos hemos enfocado en mejorar la calidad de la clase de educación física, con dinámicas divertidas de coordinación motora. La actividad que más me gusta es la de fútbol. Correr, saltar. Yo aprendo a poder jugar bien, a poder correr bien, no lastimarme, que corra con cuidado. He notado una mejora en cómo se conocen ellos y cómo interactúan. Así como jornadas de educación alimentaria para docentes, alumnos y padres de familia. En comunidades, hemos puesto en marcha 30 programas que han ayudado a reconstruir el tejido social, atendiendo a población vulnerable. Más de 1,000 espacios públicos rehabilitados, parques, camellones, centros comunitarios y plazas. En este camino hemos tenido aciertos y fracasos, pero sobre todo hemos aprendido que debemos actuar de manera no convencional y abordar la obesidad desde todos los flancos, con una estrategia amplia pero muy clara. Que son mucho mejores los resultados de una cultura de prevención que políticas restrictivas o de atención a enfermos. Y que una visión alineada y de corresponsabilidad de todos los actores es mucho más poderosa que los esfuerzos fragmentados. Actuemos juntos, porque sí es posible cambiar nuestro destino. Movisa, Movimiento por una Vida Saludable. Pues con eso termina, ¿no? Con esa idea de sí es posible cambiar nuestro destino. Y yo creo que eso es lo que es relevante de rescatar. Ahora, el cómo siempre es donde están los detalles, ¿no? Se pensó en este concepto de la Iniciativa 360 en una región modelo que empezara
vertebrando escuelas, comunidades, centros de trabajo y al interior de las casas con una campaña nacional de sensibilización que diera un poco como una base en términos y permitiera también imaginar innovación y desarrollo. En el caso de los alimentos y las bebidas está claro que se ha hecho un gran esfuerzo de reformulación y de desarrollo de opciones mucho más sanas, pero en la industria en la que estemos, en la que sea, es necesaria el estar varios años hacia adelante imaginando y pensando cómo se van a realmente resolver todas estas cargas tan fuertes para el sistema, para las familias. Entonces, ¿qué camino escogimos para darle un sentido a todo esto? Lo construimos a partir de 3 embudos, vamos a llamarlo así. Una encuesta en línea, que nos iba a ofrecer pues una buena parte de lo cuantitativo, pero pues nosotros creemos que lo cualitativo y lo cuantitativo siempre se complementan y siempre irán de la mano. Entonces pedíamos que nos compartieran un caso emblemático en el cual pudiera haber mucho más sustancia, mucho más un factor humano, la voz de quienes participaban, y para quienes lo tenían, que nos compartieran su evaluación de impacto. Aquí es donde encontramos uno de los temas que más adelante les compartiré, en donde hay más áreas de oportunidad. Con todo esto, con estos 3 embudos, pasaba a un gran repositorio y de ahí se confeccionó una base de datos con estos 3 clústeres y un proceso editorial para realmente darle un sentido. Logramos hablar de más de 70 programas pertenecientes a 40 compañías. Y sabemos que esto es difícil, pero teníamos las ventajas. Como hemos dicho, estaba la voluntad de todos estos actores para sumar esfuerzos y las lecciones aprendidas, porque muchos de estos programas se implementaron en años recientes, pero otros llevaban quizás lustros o décadas y había mucha más base de conocimiento para compartir. Entonces, en el impacto nacional nos encontramos cosas muy interesantes y creo que buenas noticias, partiendo de la distribución geográfica. Sabemos que mucho de las decisiones se toman en el centro y se implementan en el centro, y lo que vemos en color dorado es que prácticamente todos los programas están en el centro. Pero creo que la buena noticia es que entre 25 y 30 y tantos programas de manera paralela ocurren en los estados que ustedes ven en color rojo, y en los cuales pues, nos hablan de occidente, oriente, península, norte, y incluso en los estados con menor penetración de estos programas, pues estamos hablando de que había por lo menos 14 programas o ocurren 14 programas de manera simultánea, con pues una cantidad de personas beneficiadas, como ya se ha visto, muy, muy relevante. Ahora bien, esto la empresa, como ustedes saben, no lo puede hacer por sí sola, y siempre se requiere del trabajo en forma de vinculación. ¿Con quién? Con gobierno, con universidades, con industria, con otras industrias y con la sociedad civil. Y fue muy claro, muy evidente, que es con el voluntariado y con el tejer estas alianzas como se logra un impacto mucho más grande. Con ONGs y con organizaciones civiles es donde realmente el trabajo aterriza, y nos dimos cuenta que porcentualmente las alianzas más numerosas estaban ahí. Ahora veámoslo por sectores. En escuelas, estamos hablando de que la mayoría de estos proyectos tratan de alfabetización motriz y de alfabetización de nutrición, o de, digamos, educación en temas de nutrición. Muchos han sido probados en más de 600 escuelas y, como vimos, benefician a millones de alumnos, pero está el énfasis en incrementar el aprovechamiento de la clase de educación física en por lo menos un 60%, es decir,
que los niños se muevan mucho más, porque como ustedes saben, desafortunadamente el gobierno no ha incidido lo suficiente y ha ido y ha venido, ha sido inconsistente la manera de trabajar el tema de la activación física. Entendiendo esta problemática, pues se llegó a trabajar con alianzas con la comunidad y alianzas con la comunidad extensa. Es decir, están, por supuesto, las autoridades escolares y gubernamentales, pero también están los padres de familia. Y muy señaladamente nos decían las alianzas con los profesores de educación física, porque ellos van a ser quienes al final del día permiten y conducen y en el mejor de los casos se apropian de los programas para darles continuidad y enamorar a sus alumnos con lo que es con los beneficios de la actividad física. Y bueno, sabemos que siempre vamos a asegurar el impacto cuanto más midamos. En los proyectos basados en escuelas sí hay un tracking, la mayoría muy serio, hecho por incluso despachos externos, y lo que se observa es que los cambios son posibles, pero toman tiempo y son bastante más graduales los incrementos de lo que esperarían quizás los tomadores de decisiones o los políticos que quieren dar resultados de manera trimestral, ¿no? El cambiar hábitos de comportamiento toma tiempo, pero se encontró que sí van ocurriendo en el tiempo y que los niños logran mejorar su índice de condición física, entre otras muchas cosas, y entender conceptos básicos de alimentación y transmitirlos a sus familias de manera cada vez más virtuosa. Y por último, pues está la disposición para usar contenidos extraoficiales, es decir, las empresas llevan programas y los programas llevan contenidos y hay una buena apertura para hacerlo, que además también se traduce en las actividades extraescolares. Como decíamos, no solo puede ocurrir en la escuela, tiene que ocurrir en todos lados y llevarlo más allá del horario de la escuela, pues es uno de los aprendizajes claves para decir, si lo vamos a hacer, lo tenemos que diseñar desde un inicio así. En los centros de trabajo, Movisa trabajó muy de cerca con Queremos Mexicanos Activos, una organización enfocada en la actividad, en la promoción de la actividad física y de la activación física dentro de las empresas, y que ahora ha logrado una certificación para que los retos de activación de las empresas, las mediciones de condición física de los propios empleados y la forma de evaluar sean aptitudes a las cuales se va con las cuales se va certificando las empresas. Y por supuesto, otra vez, está el componente de comunicación con guías, con promoción y con hacer de este tema un elemento continuo en comunicación. Como sabemos, es la repetición lo que realmente va calando. Y no solo se trata de cambiar el menú del comedor empresarial, sino hablarle a la gente de los beneficios una y otra vez y hacerlos autoconscientes. Ahora, la promoción de la salud, que también se conoce con un concepto todavía más amplio, que sería la alfabetización de la salud, tiene beneficios muy directos, y ahí es en donde el empresario con visión sabe que si invierte, por ejemplo, en alfabetización en salud, se tiene cuantificado que por cada peso, pues se pueden recuperar 4 o hasta 6 pesos de regreso en la estabilización de gastos y de costos en la salud de las personas, porque ahora tienen mejor salud y porque saben cuidar más y porque toman mejores decisiones. Y eso, por supuesto, pues impacta en temas de productividad, como ustedes saben, ¿no? Pero pues nuevamente, ¿cuáles son los aprendizajes? ¿Queremos mejorar resultados? Pues hay que trabajar en equipo. Hay que trabajar en equipo porque
parecía que estaba muy clara la división entre, sí, estos son programas que lleva recursos humanos o que nos trajo el consultor, pero que el resto de la organización no se ha apropiado, versus programas que bajan desde la cabeza hacia abajo y que con el ejemplo se empiezan a implementar de manera mucho más decidida. Otra vez, extender las actividades hacia la familia es uno de los aprendizajes clave, en la medida en la que se permite que el gozo de moverse y el gozo de estar sanos llegue a las casas y las familias se involucren. Muchas empresas contaban pues de actividades que hacían en las cuales las familias intercambiaban y tejían un poco más sus relaciones y esto los fortalecía, ¿no? Entre los aprendizajes está, como habíamos dicho, la medición con indicadores muy concretos y la comunicación constante. Y reitero lo de la medición con indicadores concretos porque pues también fue muy evidente el tipo de programa que, digamos, las empresas más principiantes en esto suelen hacer y su visión de, bueno, ya tenemos esto, pero pues lo más que tenemos es una lista de asistencia. Y en la lista de asistencia decimos, sí estuvieron estas 69 personas y el mes que entra fueron 68 y el mes siguiente fueron 71. Pero sin una dimensión probada, científica, de mover un indicador de salud, o 2 o 3, es muy difícil saber por qué se está haciendo esto y cuál es el beneficio. Entonces, en el sector empresarial encontramos, para nuestro gusto también, pues la visión de que el espacio en el que las empresas están es importante y en las comunidades muchos se enfocaron en regenerar espacios para el tejido social. Algunos de manera muy grande y organizada y otros en acciones más pequeñas. ¿Con qué? Puede ser trabajar o llevar a las comunidades eventos masivos, llevar a las comunidades donaciones o asistencia. Algunas de las empresas decían, bueno, estamos regalando desayunos o tenemos comedores. Está muy bien, se está promoviendo de manera responsable el tener a los grupos vulnerables bajo un cobijo, ¿sí? Y había otro ángulo que era, nosotros educamos y orientamos. Nosotros nos dedicamos a hacer la parte como más mediática. Muy pocas, realmente hacían o tenían un enfoque desde estos 3 pilares, que sería, digamos, algo mucho más, con una sinergia mucho más fuerte. Porque había quien hacía carreras, pero pues las carreras se convertían más en un evento de marca, y había quien hacía más posteos, pero eran posteos de marca, lo cual se entiende. Las compañías tienen que llegar a sus metas, tienen que hacer números, pero creo que el consumidor, no sé ustedes qué opinen, y más en este año y más en los años que entran, ante esta idea de que somos frágiles y que la salud importa, no va a consumir cualquier contenido, ni va a ir a cualquier evento si no hay un valor todavía más pensado atrás en lo que representa para ellos. Y en la calidad de información que se les está brindando. Nuevamente, ¿cuáles son los aprendizajes? Pues tenemos que tejer alianzas intersectoriales. Cuando hablas de una comunidad, por fuerza tienes que ir más allá de tus puertas y crear modelos replicables. Y todavía más importante, que perduren a 1, 2 o 3 administraciones de gobierno. Y muchas empresas se quejaban que esa es una constante en la que tienen que volver a empezar de cero. Y yo creo que una de las maneras, por medio de las cuales podemos cambiar esto, es haciendo un eficaz trabajo de comunicación para que no empecemos de cero y el beneficio de estas acciones esté tan claro, tan
bien medido, que nadie cuestione por qué tendría que moverlo, ¿no? Y en ese sentido, comunicar al interior de los hogares se volvía también indispensable, es decir, que tengamos presencia y que la campaña llegue realmente adentro de las casas. Por tercera vez, insistimos en invertir en evaluación para asegurar impacto. Muchas de estas acciones no estaban medidas de ninguna manera. Y por último, documentar para poder cambiar. En programas que llevaban quizás 4, 5, 6 años, se observaba que era un modelo parecido, en el cual ya habían encontrado como una fórmula, pero había poca probabilidad de mejora si no se estaba documentando de manera frecuente y captando realmente el sentir de la persona que vive en la comunidad, para que esto llegue a los tomadores de decisiones y entiendan si lo que están haciendo todavía es mejorable o no. Aquí termina, digamos, esta parte en tres grandes cubetas. Ahora lo podemos ver que en la ruta hacia el éxito, pues debemos de actuar de manera no convencional y abordar este tema desde todos los flancos y con una estrategia amplia. Finalmente es un problema multifactorial que requiere soluciones multicreativas y multi-innovadoras, ¿no? Está el enfoque de generar una cultura de prevención, como decíamos, con la alfabetización en salud, como una garantía de que educar a la población termina siendo muy buena para ellos, muy buena para el sistema de salud pública y ahorra dinero. Está la detección temprana de factores de riesgo, que siempre va a dar mucho mejores resultados. Por eso la medición es tan importante y por eso tenemos que estar encima, no solo de las personas que tienen obesidad, sino de todos nosotros. Debemos de saber cómo estamos. Y pues que la corresponsabilidad de todos los actores es más poderosa. Echarle la culpa o la bolita o la responsabilidad a alguna de estas esferas que veíamos suele terminar en la responsabilidad no es de nadie. Si queremos realmente hacer este cambio y creemos que tenemos un mejor destino por vivir, pues es solo con la corresponsabilidad asumida desde acciones concretas. ¿Y cuáles son las áreas pendientes? Las áreas pendientes tienen que ver, por supuesto, con que debe haber una inversión sostenida y un personal dedicado. Cuando el médico de la empresa también es el que se encarga de organizar la carrera y además de hacer el reporte y además de atender a la gente, pues es muy difícil profesionalizar y dar un resultado. Y creo que para los siguientes años, en este contexto de dificultad o digamos, de parón de la economía, pues esto va a ser todavía más clave, una clave en la que tendremos que tener todavía más creatividad. Pero todo esto se subsana si diseñamos acciones que incidan en uno o en varios indicadores concretos y medibles desde un principio. Es decir, si somos honestos y congruentes en lo que podemos cambiar y lo que podemos afectar va a ser este tramo de la realidad, pues ese diseño ya nos va a llevar a incluso un presupuesto y a una manera de abordarlo mucho más eficaz. En tercer lugar, entre las áreas pendientes está documentar, documentar y documentar. Más allá del Big Data. Cuando pensamos en el enorme beneficio que todas estas acciones han traído y en la muy escasa calidad de documentación que se tiene, algo está fallando. Y esa es nuestra recomendación como consultores de comunicación, estar viendo el proceso y documentando el proceso. Estando cerca de él, lo podemos mejorar. Y estando cerca de él, lo podemos captar y lo podemos compartir con los demás. A las personas nos importan las personas. Y los datos están de más cuando estamos en un terreno humano y siendo capaces de llevar esta documentación y plasmarla. El poder es mucho más poderoso. Y bueno, por supuesto, ahora estamos en esta realidad. Cuando se hizo el estudio no estábamos en pandemia, pero pues hay que atender la realidad en línea y mantener el liderazgo
incluso con plantillas que están diseminadas por todos lados, y pensar de manera innovadora cómo si seguimos manteniendo esta vocación de actividad física, de alfabetización en salud, de cambios de comportamiento y de paradigma en una realidad en línea. Muy bien. Pues yo quisiera invitarlos a que sigamos la conversación. Creo que tenemos todavía unos minutos más y solo contarles pues que nuestro propósito es visibilizar causas detonando resultados sociales. Satya es una palabra en sánscrito que significa lo auténtico, lo verdadero. Entonces pues nos gusta estar generando Satya y trabajamos en 6 grandes temas, ¿no? Responsabilidad social empresarial, en alfabetización en salud, en empoderamiento del migrante, en inclusión financiera y humana, ecología profunda y despertar de la conciencia. Creo que estos 2 primeros cuadritos es el tipo de informe y de proyecto de investigación que estuvimos viendo hoy. Y aquí están los datos para quien quiera contactarnos. Me pueden escribir a jari@satya.mx y con mucho gusto, incluso si tienen alguna iniciativa en formación, estamos ofreciendo con nuestro equipo 1 hora de consultoría gratuita que los invito a aprovechar para que nos busquen y podamos conversar ya su proyecto o su enfoque de una manera más personalizada. Pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañan y no sé si tengamos alguna pregunta más por desahogar. Jari, muchísimas gracias, Jari. Como saben, comunidad del Wellness Council, siempre queremos acercarles valor y investigadores, comunicadores, profesionales que tengan experiencia con respecto a estos temas. Jari, yo creo que si bien estas compilaciones han sido importantes y estas investigaciones, ahora van a tomar una relevancia fundamental. Cada vez más se va a trabajar más colaborativamente y vamos a estar trabajando contigo desde el Consejo para generar información que también nosotros tenemos, que nuestros afiliados nos han compartido desde hace 10 años y que si bien hemos desarrollado ciertas cosas, es un área de oportunidad que tenemos en el Consejo. Yo los invito a que nos hagan preguntas, a que le hagan preguntas a Jari, que también nos las hagan llegar a través de Almita, mía, de Celi, por supuesto. Y yo te quiero preguntar, Jari, dado que esta investigación tiene que ver con familias, con escuelas y con centros de trabajo, me parece que, como bien lo dice el estudio, la integración de las familias es clave. Ha sido clave esa integración. ¿Cómo ves tú esta sinergia donde en el centro de trabajo tenemos a los padres de familia, a los trabajadores, y donde en la escuela tenemos a los hijos de estos? ¿Cómo hacer esta integración? ¿Qué vías de comunicación y hasta qué materiales has visto y sugieres que nos ayudan a integrar la parte centro de trabajo y también centros educativos con los hijos de nuestros trabajadores? Gracias. Me gusta la pregunta porque en el mundo de la responsabilidad social, en el mundo, digamos, de la creación de valor compartido, no hay avance si no hay alianza. Realmente, creo que respondiendo a tu pregunta de una manera muy sencilla, si lo seguimos viendo en silos, ¿no? En el que la empresa A tiene un programa en la escuela, la empresa B en esa misma comunidad tiene un programa con sus empleados y la empresa C tiene un programa de rehabilitación de espacios públicos y entre ellas no hay conversación, pues vamos a seguir haciendo A, B, C, cuando realmente lo que deberíamos hacer es A más B más C. Y eso
potencia además y quizás hasta es fuente de ahorros. Es decir, si el concepto de una ubicación, o sea, de trabajar por zonas, es decir, no podemos abordar, respondiendo a tu pregunta también de una manera muy realista, no podemos abordar todo el tiempo de manera perfecta. Es mucho más provechoso pilotear y hacer intervenciones en lugares concentrados y potenciar unas y otras y después ver realmente cuáles fueron las barreras y de qué manera estos desafíos se fueron venciendo, porque eso va a allanar el camino para que se haga de otras maneras. Ese digamos, es mucho del camino hasta donde llegó este concepto. Faltó su implementación y digamos que la invitación, ¿no? La invitación, y yo creo que un mapa de ruta que podríamos tener es cómo sí lo podemos ejecutar y pilotear en una región modelo, ¿no? Claro, claro, por supuesto. No sé, Celi, si por ahí hay algunas preguntas. Bárbara Cordero nos está haciendo una pregunta que no termino de leer. Celi, ¿nos ayudas con el comentario de Bárbara? Claro que sí. Gracias. Bárbara Cordero nos dice, muy interesante. Me encanta lo de verlo como una previsión y el concepto de alfabetización en salud. Me pregunto cómo se llevará a cabo en esta nueva normalidad, porque como lo vemos, tanto en las escuelas como en lo laboral, en lo laboral, seguramente seguiremos vía virtual. ¿Quién sabe hasta cuándo? Sí. Tenemos una capa encima de complejidad que decodificar. Fíjense, en el mes de mayo circuló un video en internet, no sé si alguno de ustedes lo vio, que se llamaba "Todos los anuncios del coronavirus son los mismos, son la misma cosa". Y entonces, ¿alguien lo vio? Era un compendio de cómo se estaban las grandes compañías Amazon, en Estados Unidos, Amazon, Verizon, AT&T, los que tú quieras, las automotrices, diciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Estos son tiempos difíciles, son tiempos de incertidumbres, pero estamos juntos y vamos a salir juntos y estamos contigo. Cuando te los ponen todos juntos, dices, bueno, pues me están viendo la cara. En el sentido de que, ok, ¿y después qué? Estamos contigo, ¿de qué manera? Entonces, el aterrizaje a esta realidad, pues nos ha tomado a todos, dependiendo de dónde estábamos parados, en distinta posición y en distintas capacidades. Pero qué diferente sería pensar el que hubiera mucha más diversidad de mensajes, pero que no fueran mensajes, que fueran acciones y propósitos de transformación de la realidad comunicados desde esto es lo que estamos haciendo por ti, no estamos diciendo que lo vamos a hacer, esto es lo que hacemos por ti, que es un poco el espíritu detrás de este estudio, ¿no? Es decir, sí se ha movido el empresariado, ha habido una inversión importante y una cantidad de recursos de todo tipo puestos ahí. ¿Cómo llevarlos a este contexto de virtualidad? Yo creo que todavía estamos en una parte de la loma desde la cual no se ve la cima de a donde tenemos que llegar. Es ciertamente mucho más complejo, pero también sabemos que justo las personas con sobrepeso, con obesidad, con enfermedades crónico-degenerativas son las que peor la están pasando y las que más son susceptibles del contagio. Entonces, vuelvo a lo mismo, tener al gobierno y a la figura de López-Gatell y todo esto un poco como el punching bag de esto no está funcionando, pues creo que habla un poco de que falta ese espejo de decir, pues tenemos que mirarnos más, actuar con decisión y empujar, y después comunicamos, ¿no? Digo, está bien lo que se hizo en un inicio, pero no se puede quedar ahí, ¿no?
Claro, y ¿sabes qué me haces pensar, Jari, en estos esfuerzos que hemos llevado a cabo durante años con respecto a qué tipo de campaña de comunicación debe recibir la población, además desde todos los sectores, el académico, el civil, el empresariado y el público? Entonces, me parece que pones en la mesa un tema fundamental para que en 2021 podamos unir esfuerzos, estos sectores mencionados, y para acercar este tipo de documentos, buscar hacer recomendaciones para política pública y sobre todo llegar a una campaña donde lo que estás comentando, donde se diga qué se está haciendo para ti de forma concreta, aunque sea una sola acción, no muchas, pero una sola acción que tenga que ver con el tema de mejorar la salud ante el escenario que tenemos de esta pandemia de sobrepeso y obesidad, que es la que nos estás comunicando con este documento. Entonces, me parece que una labor fundamental del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar en 2021, con la ayuda de las propias empresas que están participando afiliadas y de los expertos como tú, es definitivamente tener un trabajo fuerte de política pública. No sé qué opinas, Jari. Sí, sin duda vamos a ponerle otra capa de complejidad al asunto. La administración actual pues es como muy impermeable o parece, ¿no? Aparentemente, no sin generalizar, pero creo que lo que tú estás diciendo tendrá que partir del gobierno un punto de mayor humildad, de decir, bueno, pues es que sí necesitamos ponernos de acuerdo. Esperemos llegar ahí, ese sería mi propósito político. Y el tema de la política pública, no sé ustedes qué opinen, pero al final sí hay políticas públicas exitosas, pero otra vez, toman décadas. Entonces, ¿cuánto tiempo más queremos esperar? Si no es ahora, ¿cuándo va a ser que tenemos que atacar esto, no? Claro. Me parece fundamental, ¿sabes qué, Jari? Tener esta actitud donde uno va de forma muy propositiva y sobre todo con campañas, algo que nos ha funcionado en el Consejo con respecto a las alianzas que tenemos con el sector público, desde cualquier administración, porque nos han tocado ya de diferentes colores. En estos 10 años nos han tocado de 3 colores, eso es muy interesante. Es como llegar, ¿sabes?, con el paquete. Es como llegar dicen mis amigas, la sobada, el remedio y el trapito. Me parece que lo que vamos a poder hacer es armar un comité de comunicación donde podamos tener esta parte de compromiso social y armarlo desde, te digo, tu experiencia, la propia y la de los afiliados que cuentan con pues, directores, gerentes de comunicación externa, de comunicación interna, que nos permita llegar de forma colaborativa y en conjunto en un clúster a tocar la puerta y a decir, ¿por qué no comunicamos algo muy claro, muy efectivo, muy corto? Como dices, repetidamente, porque en términos de comunicación hay que repetir y volver a repetir para que podamos comprender el mensaje. Sí. No sé si hay algún comentario de nuestra audiencia, si alguien quiere hacer una pregunta. Jari, vamos a poder compartir parte de tu compilación. Nos puedes regalar ciertos datos. ¿Hasta dónde puedes compartir con nosotros? No te había yo preguntado. Sí. Y ahora sí tocó. Perdóname que fue hacia el aire y sí, de pronto. No, pero... la información sí es propiedad de Movisa y sobre todo las empresas que la dieron, porque hay mucho... dato confidencial. Mucho dato y mucha sustancia. Creo que los datos como al nivel de la presentación que hicimos hoy están a disposición de las... perfecto, gracias. Sí. No tanto el reporte completísimo, sino esa parte de esta presentación, si nos la puedes compartir. Y, ¿sabes? También voy a platicar contigo porque hay empresas
que te dieron esa información, como PepsiCo, por ejemplo, que la vi por acá, o vi a otra, estaba creo Danone, que también están acá con nosotros. Entonces, que podríamos platicar con ellos y decir, oye, ya puedes compartir esto, porque también están de este lado, pero eso ya es una labor que personalmente podré realizar. Pero la presentación, entonces, esta que vimos, sí nos la puedes compartir, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son 150 páginas el reporte. Realmente daría pues para mucho tiempo a quien le interesa en estos temas. A este nivel está correcto. Perfecto, perfecto, Jari. Pues miren, yo básicamente quiero presentarles que el objetivo es que conozcan a Jari, que sepan que vamos a estar colaborando con él, a qué se dedica, que podemos hacer este tipo de reportes también en el Consejo, que debemos hacerlos, que ya hemos compilado información suficiente. Y lo que queremos es, Jari, lo que comentas, hacer esta unión con los sectores. Entonces, gracias por habernos escuchado, sobre todo envíennos sugerencias, preguntas. Este trabajo colaborativo es fundamental. Abramos un comité que sea de comunicación corporativa, de comunicación social, para poder entonces llevar a cabo este tipo de compilaciones, documentos y de recomendaciones, porque si nos escuchan, Jari, va de a pocos, pero eso es hacer ciudadanía. Así es. También tenemos que partir de esa ciudadanía. Sí. Y bueno, yo quiero agradecer a Alma Arenas, a Celi, a todo el equipo del Wellness Council que nos permite hacer estas sesiones, a ti, Jari, por la paciencia y sobre todo por el amor que le tienes a tu profesión, a todo lo que haces. Y bueno, seguir este diálogo. Yo voy a volver a invitar a Jari, lo vamos a invitar. Yo creo que vamos a ir desmenuzando ciertos temas. Jari, voy a preguntarle a nuestros afiliados qué quieren saber, qué más, para hacerte las preguntas, para seguir construyendo juntos. Y bueno, pues nada, me resta agradecerles. Jari, no sé, algo que quieras comentar para concluir la sesión. Últimas palabras. Bueno, agradecer últimas palabras en esta sesión. Sí, pero agradecer mucho a todos y yo creo que la última reflexión que yo pondría sobre la mesa es, nos tocó, a esta generación nos está tocando cambiar el paradigma y construir algo distinto, o las bases de algo distinto, y que las que sigan pues estén reorientando el mundo de la empresa y el mundo de la responsabilidad de trabajar con personas, con el planeta, de una manera mucho más consciente, mucho más empática, y en la cual hay un propósito atrás. Entonces, pues, solo animarnos a todos a decir, esto que estamos viviendo y lo que venga en términos de desafíos fuertes, nos está tocando por algo, y podemos responder de manera acorde. Sabremos cómo. Me encanta, gracias, Jarillo. Ese es el espíritu que necesitamos, el de estamos cambiando, y creo que somos una generación que nos hemos ido adaptando a todo. Pues y qué bueno, sí, qué bueno que podamos dar ejemplos de resiliencia y arrojar luz a la generación millennial y centennial, trabajar con todos. Y bueno, pues vamos para adelante todos. Muchísimas gracias otra vez, comunidad de Wellness Council. Jari, a tus órdenes. Gracias gracias por tu generosidad. Y bueno, muy buenas tardes. Seguimos a sus órdenes. Un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias.